Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del cantante Paco de María, que se va a presentar el próximo 23 de septiembre en el Lunario. Paco, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy contento, volverte a ver. Gracias, sí, encantado de estar aquí y sobre todo de invitarlos a ti, a tu audiencia, el próximo 23 de septiembre a dos conciertos, tendré dos funciones. El 23 de septiembre en el Lunario, el Auditorio Nacional, pero no nada más son dos conciertos, sino que son dos conciertos totalmente distintos, donde voy acompañado de mi orquesta y aparte para celebrar el mes patrio nos acompañará también un mariachi al final de cada concierto. A ver cómo va a estar conformado estos dos conciertos que van a ser en el mismo día y en qué horarios, porque van a ser horarios distintos, claro. El primero es a las 7 de la noche y el segundo es a las 10:30. Casi todos conocemos el Lunario, que es un lugar muy íntimo, pero aún así tiene la capacidad de amplitud del escenario para poder meter yo a toda la orquesta, para poder meter a un mariachi. Es una noche muy especial también porque voy a estar haciendo algunos estrenos de lo que ya va a ser mi próximo disco. Uno de ellos, que es el primer sencillo, un homenaje a Juan Gabriel, con un nuevo arreglo del maestro Eduardo Magallanes, que participó en varios arreglos de esta nueva producción. Y el videoclip también estará saliendo ya en este mes. ¿Qué temas vas a incluir también dentro de este homenaje a Juan Gabriel? Son dos canciones, uno es Ya lo sé que tú te vas, el segundo es Costumbres, y con el mariachi también estaré cantando uno de los temas muy emblemáticos de Juan Gabriel. Aparte que también hacemos algunos homenajes dentro del concierto a José José, a Frank Sinatra. Estamos armando un dueto en las pantallas con Frank Sinatra ahora en los conciertos. También tenemos unos momentos muy especiales donde yo canto entre el público, donde los involucro muchísimo. Estamos armando un pequeño espacio a la mitad del foro para también poder estar un poquito más cerca del público. Oye, Paco de María, entonces a estos compositores los vas a incluir dentro de este show que va a durar aproximadamente ¿cuánto? 2 horas más o menos cada concierto. A veces me alargo un poquito más porque me dejo ir por las emociones y me gusta muchísimo pues, que la gente quede muy satisfecha en cada concierto. Van a hacer estos el día 23. Sábado 23 de septiembre. Y ahora, lo del disco de Juan Gabriel, ¿cuándo sale? El primer sencillo, que es el homenaje a Juan Gabriel, sale el 22 de septiembre, que es un día antes del concierto. Y más adelante irán saliendo un par de sencillos más, ya junto con el disco. ¿Cómo surge la idea de poderle hacer este homenaje con estos temas a Juan Gabriel? Pues es para esta canción únicamente, que es el primer sencillo, que son 2 temas en uno. Sobre todo como agradecimiento para todo lo que él aportó en la música mexicana y latinoamericana, y un agradecimiento muy personal porque me regaló un tema al inicio de mi carrera, me invitó a cantar el Auditorio Nacional y pues estoy muy agradecido eternamente con el apoyo que me dio. Oye, Paco de María, entonces nada más recuérdanos qué día, a qué hora y a qué hora podemos llegar. ¿Tiene estacionamiento? ¿No tiene estacionamiento? Los boletos ya están a la venta. 23 de septiembre son 2 funciones, 7 de la noche y 10:30, orquesta completa, mariachi, muchísimos homenajes y bueno, un gran concierto. Un verdadero placer tenerte por aquí, Paco de María. Muchísimas gracias.